Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí, luego de esta Bueno, introducción de la herramienta, te cedo la palabra, Rodolfo. Muchas gracias por estar presente acá acompañándonos este día viernes. bueno, muchas gracias Matías por la introducción. Buen día a todos. Feliz viernes, como nos escribe Vanessa, así es. Feliz viernes para todos, un viernes con sol, así que prometo un fin de semana que nos va a permitir por lo menos caminar, distraernos un poquito, con todos los cuidados, por supuesto, necesarios. Bueno, entonces yo voy a apagar la cámara para mejorar un poquito la conexión. Hay que cuidar al máximo hoy cada uno de nuestra disponibilidad de datos. Así que, como estuvimos charlando informalmente, la presentación del día de hoy está orientada a ver de qué manera el análisis de datos no estructurados nos va a permitir, como un nuevo desafío, aprovechar toda esta información e introducirla en los trabajos de auditoría, no sé si del día a día, pero que tal vez requieran prestar atención a este nuevo volumen de datos especiales, ¿no? Em, entonces, cuando pensé un poquito en la presentación, ustedes saben que mi background es básicamente de tecnología y de auditoría. Trabajo en el área de auditoría analítica de datos y este es uno de los desafíos más importantes que tenemos desde la tecnología, ¿no? Cómo hacer digamos, para aprovechar la realidad de los datos no estructurados en la tecnología de una manera efectiva, ¿no? Y que sea visible. Soy past president de ADAX y SACA en el capítulo Buenos Aires, así que parte del material que voy a estar usando también son white papers presentados, publicados dentro de ISACA que los puedo compartir con ustedes en cuanto al desarrollo del mantenimiento de este tema. Entonces, como introducción, digamos, al tema, hoy sabemos que el roadmap de auditoría es realmente fascinante. Desde los 80 que estoy trabajando en auditoría, 90, digamos, avanzar un poquito más, trabajando en un estudio contable y acomodando papelitos, desde esa realidad a hoy, digamos, realmente es impresionante cómo ha avanzado nuestra profesión, ¿no? Entrevistando a próceres, digo, seguramente vamos a encontrar una semilla que hoy está, o sea, esa visión ya existía hace tiempo y probablemente esa misma semilla tenga los brotes del futuro. Así que todos estos temas habían sido realmente vistas, ¿verdad? En algún momento esta realidad, como decimos nosotros, se visualizaba. Como dice el eslogan del instituto, progresar compartiendo, implica que la auditoría interna está constantemente cambiando. Y esas lecciones aprendidas de unos van a enriquecer el trabajo de otros y seguramente así va a beneficiar a toda la comunidad profesional. Por eso, digamos, el objetivo nuestro es básicamente compartir para generar esta sinergia del desarrollo de la amada profesión de auditoría. Entonces, particularmente dentro de la auditoría analítica, ¿qué es lo que estamos visualizando? ¿Qué estamos viendo? Muchos de ustedes seguramente trabajan con datos que se encuentran disponibles en los sistemas de las empresas, datos que vienen también desde el exterior, datos que provienen de distintas fuentes de datos, pero hay todo un bagaje de información que necesitamos realmente aprovechar. Y ese sería entonces el objetivo que estamos hoy presentando. Vamos a hablar sobre cuáles son las fuentes de datos, una introducción a cuáles son estas fuentes de datos. Perdón, Rodolfo, quedó un micrófono No abierto. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a analizar de estas fuentes de datos el ciclo de vida del dato. Vamos a intentar analizar cuál es el ciclo de vida de un dato para entenderlo desde su generación hasta su disposición. Vamos a mapear esto del ciclo del dato con las actividades del Data Governance, que es un nuevo framework que hoy en día está, digamos, disponible para que las empresas comiencen a transitarlo. Vamos a analizar cómo normalizar
y cómo perfilar estos datos para que se conviertan en conocimiento, enriquecidos de alguna manera, y ahí es donde más provecho vamos a sacarle a estos datos. Y un poquito más allá, convirtiendo estos datos en evidencia, vamos a analizar los datos no estructurados y qué huella digital estos tienen para poder aprovecharlos en el trabajo de auditoría, ¿sí? Cerrando con conclusiones de esta temática. Bien, entonces, si analizamos hoy las fuentes de datos, naturalmente vamos a hablar de Big Data. Y el Big Data particularmente implica 4B, las 4 Bs que nos propone el Big Data y que logran de esta manera un incremento y un crecimiento importante en la recopilación de los datos, tanto de diversos tipos como de tamaños. Y además esta Big Data nos va a proponer un desafío importante en los procesos para manejar estos datos. Y de esta manera entender que los sistemas para el uso de estos datos necesariamente tienen que evolucionar. ¿Qué características entonces trae esta arquitectura del Big Data? Hablamos de las 4 B, la velocidad, el volumen, la variedad y la veracidad. Cuando hablamos de velocidad, nos referimos a la tasa de flujo, de cómo estos datos son generados, la velocidad en que son procesados. Estos datos entonces llegan en lotes o se pueden transmitir de manera continua, con lo cual ese flujo a su vez también genera un desafío. En los bases de datos no relacionados, además, probablemente los programas que fueron concebidos para pensar el manejo de estos datos probablemente fueron desarrollados teniendo en cuenta el uso del dato y no necesariamente la seguridad y la privacidad. Por lo tanto, estos aspectos requieren un crucial foco para poder validar, digamos, de qué manera en esta Big Data y particularmente con los datos no relacionados, podemos pensar en su seguridad y privacidad. Cuando hablamos de volumen, nos referimos a la cantidad de datos que ingresan. Y bueno, ya varía este aspecto desde gigabyte a exabyte y aún más. Como resultado, entonces, el volumen de los macrodatos de la Big Data, además, nos presenta el desafío de dónde almacenarlos. Y este almacenamiento puede darse en diversos niveles, ¿no? Y el movimiento de datos en estos almacenamientos también genera un desafío importante, ya que además de las amenazas normales que las compañías cuentan, hoy en día además tenemos que pensar en estas amenazas en los aspectos de almacenamiento de los datos, ¿no? Que probablemente estemos hablando de almacenamientos distribuidos en cloud y requieren entonces desde ya un fortalecimiento de la seguridad. Cuando hablamos de variedad, y este es un punto que nos acerca a los datos no estructurados, hablamos de datos que provienen de diversos repositorios, de diversos dominios e inclusive de diversos tipos. Podemos hablar de datos estructurados, semiestructurados o aún no estructurados. Entonces, desde ya pensar en la seguridad de las bases de datos relacionales que eran tradicionalmente desarrolladas a bases y transmitir esta seguridad y estos conceptos a bases de datos no relacionados es un desafío aún mayor. Entonces, y aún a esto, digamos, si le agregamos aspectos de tecnología de cifrado para poder cumplimentar conceptos de privacidad y de seguridad, le genera una dificultad adicional en la organización de estos datos, más aún cuando queremos basar esta organización en aspectos de semántica, ¿no? Entonces, y por último, la última B está dedicada a la veracidad, ¿no? Que tiene que ver con la procedencia de los datos y con la gestión de la información, ¿no? De qué manera normalizamos, analizamos la procedencia y es como el pedigrí, ¿no? De los datos, de dónde vienen, cuándo se recopilan y cómo los acomodamos. Y insisto entonces
la calidad del dato es muy importante para permitir la protección y para mantener las políticas de privacidad. Muchas veces los datos se mueven también entre fronteras, entre comunidades, entre individuos, y la normalización del dato, o sea, mantener los datos de manera integral que permitan darnos veracidad en cuanto al cumplimiento de principios de gobierno y aseguramiento de calidad, nos permite corregir errores, rellenar huecos, modelarlos, calibrar ciertos valores para hacerlos semejantes y recopilar esta información de manera que nos permitan trabajarlos, ¿no? Específicamente, esta información recopilada nos va a permitir analizarla de una manera más homogénea. Entonces, volviendo al origen, digamos, ¿cuáles son las fuentes de los datos? Podemos denominar distintas fuentes de datos y fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen estos datos y que son útiles para satisfacer una demanda de información o de conocimiento. Para esto, digamos, necesitamos conocer, distinguir, seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando, que es parte de un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, estas fuentes de información son uno de los mayores desafíos para las empresas modernas, más allá de recopilar, sino hoy en día el problema está focalizado en de qué manera organizarlos de manera sistemática para poder utilizarlas, porque tenemos una fuente importante en cantidad de datos acumulada y si no los organizamos de manera sistemática, estos datos, específicamente los no estructurados, van a ser difícil que nos entreguen el valor que tienen en sí, intrínsecamente. Entonces, encontrar este valor, digamos, en la fuente de datos no estructurados, según Scott Mackey, está relacionado con aumentar el volumen del contenido de calidad, introducido en las herramientas de análisis de Big Data, y esto va a permitir aumentar drásticamente el valor del resultado obtenido, ya sea en una mejor toma de decisiones, en un mejor diseño de productos, en reducir los riesgos o en mejorar la experiencia del cliente. En los 70 decíamos que garbage in implica garbage out. O sea, en cualquier proceso de sistemas, cuando ustedes introducen en el análisis, en la parte del input, basura o datos que no sean correctos o normalizados o debidamente indexados, es muy probablemente que el resultado de ese proceso final también contenga basura, ¿sí? Garbage in, garbage out. Es decir, que por mejor proceso que tengamos, si el contenido no es de calidad en el input, probablemente el valor del resultado obtenido no nos va a permitir, como lo plantea Scott Mackey, una mejor toma de decisiones, un mejor diseño de productos o entregables, la reducción de los riesgos y la mejora en la experiencia del cliente. Bien, y para esto tenemos que tener cuidado con estos datos no estructurados, que también son conocidos como dark data, como datos oscuros. Representan en general un riesgo potencial, pero también una gran oportunidad, ya que si no los utilizamos, ¿sí? Si no utilizamos estos datos en cuanto al valor que ellos entregan, esta pérdida en los términos de información puede ser muy importante. Entonces el costo hundido de no usarlos realmente es muy alto. En la época en que estos datos, además de descifrarse y almacenarse, estos datos no estructurados son muy vulnerables para ser pirateados o robados. Y estos datos además requieren muchos recursos y por lo general es costoso mantenerlos. Estamos hablando de diferentes datos no estructurados que la empresa podría concentrarse y si el esfuerzo por obtener estos datos es muy alto, probablemente desviemos la atención de datos estructurados que hoy están a la mano. Así que el balanceo, digamos, de cómo usar estos datos es muy importante. Algunas recomendaciones entonces para identificar
realmente el valor de estos datos no estructurados, que ya sabemos que son complejos, son altamente costosos de mantener, pero que tienen un valor importante intrínseco. Entonces, bueno, en principio, para poder, algunas recomendaciones para utilizarlo son, punto 1, poner a todos con el mismo objetivo. O sea, dentro de la organización, asegurarnos que estemos todos en la misma página. Que tanto quienes obtienen estos datos como quienes los mantienen y quienes toman decisiones puedan ver esta importancia de estos datos no estructurados para que puedan usarse con fines prácticos. De esta manera, a nivel de gobierno, podremos darle valor a esta información. Segundo, averiguar de dónde provienen estos datos no estructurados. Tenemos que conocer, en otras palabras, cuál es el sentido de la obtención de los datos, de dónde están llegando a la compañía. Puede ser de sitios web, pueden ser de perfiles de redes sociales, pueden ser diferentes archivos de log que se encuentren en las distintas capas del sistema de la organización, del sistema operativo, del sistema de red, del sistema aplicaciones, del sistema de seguridad. Pueden tener diferentes tipos de información, como información de salud, información financiera, los CRM con toda la interacción que tenemos en estos sistemas con los clientes o inclusive aplicaciones móviles. Es muy importante entonces para esto entender cuál es el punto de entrada de donde llegan estos datos no estructurados, ¿sí? Con cuál es el input que llegan a la compañía para poder inclusive también captarlos, ¿no? En ese momento y poder retenerlos. El punto 3 de recomendaciones es categorizar, ¿no? Lo antes posible. O sea, ni bien llega el dato, lo importante es tener preparada la estructura para que estos datos no estructurados puedan ser, una vez descubiertos y sabemos de dónde viene esta información, puedan filtrarse y canalizarse. Así que, aun cuando estos datos son no estructurados, es muy importante que podamos categorizarlo. Vamos a ver de qué manera la tecnología nos ayuda en este sentido. El punto 4 es eliminar el desperdicio, ¿no? Como siempre, cuando trabajamos con datos y en una gran cantidad de datos no estructurados, probablemente muchos sean valiosos, pero haya muchos otros que no tengan valor específico para nuestra organización. Mantenerlos sabemos que es muy costoso, por lo tanto es muy importante eliminar el desperdicio en lugar de mantener todo ese contenido que no agrega valor. Si esto lo podemos hacer de manera temprana, vamos a evitar el gasto de energía, el desvío de la energía en actividades de análisis que no nos van a agregar valor, que no van a ser importantes. O sea que los datos no estructurados, aún como tales, pueden ser analizados, tienen su ciclo de vida y podemos normalizarlos. Y el punto 5 de las recomendaciones tiene que ver con la combinación de estos datos no estructurados con los datos estructurados. Es decir, combinar, analizar qué datos son de los estructurados que tenemos en la compañía con el cómo y el porqué de los datos no estructurados. Vamos a obtener entonces una imagen más completa, un insight, como se dice en inglés, de la realidad de la compañía. Es decir, vamos a colocarlos juntos, los datos estructurados con los no estructurados para que conjuguen de manera junta, ¿sí? Y esto nos va a permitir obtener una profundidad de visión que si los viéramos de manera aislada no lo tendríamos. Entonces, es importante que podamos entender todas estas recomendaciones en el tratamiento de datos no estructurados para pensar en un ciclo de administración de estos datos y no salir corriendo a captar imágenes, audios de manera desorganizada, ¿sí? O sea, que pensemos en un proceso que nos permita abordar este tipo de datos. Bueno, como les conté, digamos, bueno, como mi corazón también está dentro de ISACA, hay un framework muy interesante que se llama Rethinking Data Governance and Management, que recientemente fue emitido en enero de este año. Tiene, bueno, si bien salió a la luz, digamos, tiene un background de haber sido desarrollado en el último trimestre del 19, y con lo cual es bastante
reciente, y presenta un modelo, ¿sí? Un framework muy interesante sobre el manejo de los datos y el gobierno de los datos. Lo que plantea como abstract este documento es que nunca es demasiado tarde para empezar el programa de gobierno de datos, no importa en qué estado esté la organización. Algunos dicen, si no lo hicimos antes, ¿cómo empezar? No podemos tener éxito sin una estrategia adecuada de implementación del gobierno de datos, alineada desde ya con los objetivos comerciales de la empresa. Así que los datos no estructurados también se basan en un gobierno específico de datos, tienen que estar contemplados por este framework. Este framework los contempla, los empieza a analizar, a estandarizar y nos da un enfoque con una planificación estratégica para poder tomar decisiones en distintos ámbitos de la organización, desde ya también desde la auditoría y el control, y nos prevé, nos ofrece este documento diferente, una guía para estos temas, ¿no? El gobierno de los datos, cómo administrar este issue, cómo poder comenzar, digamos, a gobernar los datos en la organización. Nos plantea una arquitectura de datos sólida y viable, nos ayuda en los procesos de calidad y limpieza de datos. Hay un punto interesante que es la democratización de los datos, ¿sí? O sea, de qué manera estos datos los podemos hacer visibles para poder obtener el valor de los mismos. Y, por supuesto, todo un aspecto sobre analítica de datos, ¿no? Cómo tratar los datos para obtener procesos de control y de análisis. Yo entonces les recomiendo esta lectura, digamos, de fin de semana. Yo sé que el día está muy lindo, el fin de semana parece prometedor, pero bueno, mechando un poquito algún capítulo de una serie de Netflix, podemos bajarnos este framework. Está disponible dentro de la página de ISACA o se lo podemos hacer llegar desde el instituto. Y en este framework se plantea un ciclo de vida del dato, ¿no? Desde el diseño del gobierno de datos, de qué manera adquirimos o construimos estos datos, dónde los reservamos y cómo estamos protegiendo estos datos, dónde se encuentran guardados en la organización, qué uso les damos, está claramente identificado el uso de estos datos, de qué manera compartimos los datos y desde ya cómo los vamos a mantener en custodia o destruir. Y cada uno de estos aspectos tiene diferentes bloques de análisis que van desde el diseño y el planeamiento, en cuanto al análisis de la arquitectura o de la calidad, en qué fase del ciclo de vida podemos tratar la democratización de los datos, obviamente desde que están adquiridos hasta el momento de su desafectación, y cuándo podemos hacer este data analytics. Siempre, entonces, en la última línea, los aspectos de seguridad y privacidad van a acompañar todo el ciclo de vida del gobierno de datos. Es un enfoque muy interesante, cada una de estas líneas está tratada bien en aspectos específicos, y cuando hablamos de aspectos de seguridad, básicamente lo que vamos a hacer es en el momento del diseño, vamos a pensar en la seguridad y en la privacidad y en los requerimientos que nuestra compañía tiene frente a las normativas. Vamos a identificar la clasificación de los datos desde el diseño para estar preparados en el momento de la incorporación y poderlos identificar. Vamos a definir aspectos de seguridad y privacidad en el momento del diseño. Cuando construimos o adquirimos estos datos, vamos a validar la información para poder guardar información que sea datos que sean certeros, normalizados, enriquecidos. Vamos a proteger los datos implementando diferentes tipos de reglas de retención y de protección. Vamos a monitorear el uso respecto del control de acceso de los datos. Vamos a compartirlos en el momento que sean necesarios para validar que se cumplan regulaciones legales, digamos, desde el gobierno de datos, desde los aspectos de la protección de datos personales a las leyes de habeas data, y por supuesto vamos a analizar de qué manera destruimos, vamos a contemplar los aspectos de destrucción para el cumplimiento de estas regulaciones también.
Rodolfo, Y sí, Matías. acá Cayetano Mora desde el chat nos dice si podés ir dando ejemplos de casos o situaciones para poder visualizar mejor. Ahí vamos. Ahí, Dale. ahí vamos a entrar a ver un ejemplo específico de los datos no estructurados. Entonces, en esta arquitectura que estábamos pensando, que nos trae el framework, que van desde el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, nos enfrentamos a diferentes datos no estructurados y cómo meter estos datos en este modelo, ¿no? Algunos ejemplos de datos no estructurados que son, por ejemplo, el correo electrónico, aunque podemos definirlo como semi estructurado el correo electrónico porque tiene una estructura, asunto, digamos, tenemos una estructura específica para atenderlo, diferentes archivos de texto en diferentes formatos, fotos, imágenes, archivos de video, archivos de audio, páginas web, publicaciones de blog, páginas de redes sociales, presentaciones diversas, transcripciones o grabaciones de los centros de los call centers, ¿sí? Y respuestas inclusive a encuestas abiertas que se encuentren en distintos sistemas. Todos estos son ejemplos de datos no estructurados y vamos a ver el tratamiento de que le podemos dar a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en archivos de video, ¿sí? ¿Qué valor nos pueden entregar? Nos pueden dar información sobre detección de movimiento, ¿sí? Cuando tratamos el archivo de video, y vamos a ver de qué manera podemos hacerlo, mediante estas APIs podemos identificar, por ejemplo, movimiento, podemos identificar reconocimiento facial, podemos desarrollar procesos que nos hagan un conteo de multitudes, de vehículos, para analizar mapas de calor, analizar, por ejemplo, el tiempo de permanencia en los pasillos comerciales, esto es muy utilizado en las empresas de retail, nos permiten detectar tráfico, hacer análisis de colas y otros aspectos interesantes. Por ejemplo, respecto a los archivos de audio, podemos obtener información que nos agregue, por ejemplo, la detección de situaciones especiales, el reconocimiento de palabras, el reconocimiento de ruidos o de sonidos, mapas de calor también, niveles de ruido, reconocimientos de personas por su tono de voz, etc. Todas estas son tecnologías novedosas que están disponibles todavía de laboratorio, digamos, hay que ver en qué momento aplicarlas, obviamente tiene que ser algo muy específico, pero ya está disponible y a la mano para poder utilizarlas en diferentes procesos de control. Hay una empresa particularmente que es una empresa novedosa que se ocupa de desarrollar aspectos de básicamente de audio. La compañía, si ustedes la quieren luego googlear, se llama Audio Analytics. Es una empresa muy nueva, digamos, que tiene ya patentado, digamos, diferentes tipos de APIs que permiten a través de Machine Learning poder analizar sonidos. Bueno, esta compañía lo que ha hecho como revolucionario es, primero, digamos, hacer todo el proceso de poder coleccionar data, o sea, y lo ha hecho de esta manera, o sea, grabando, digamos, hay más de 7 millones de una base de datos muy importante en cuanto a audios mapeados en diferentes tipos de labels, de etiquetas, digamos, ¿no? Y de esta manera tenemos una base de conocimiento, ¿sí? Que es sumamente rica, se llama Alexandria y a través de APIs nos permiten utilizar esta base de conocimiento machada con nuestros archivos de audio y poder identificar diferentes tipos de situaciones que nos permitan tomar acción o alertarnos. Esto está disponible, digamos, nosotros ya conocemos algunos de estos usos, como por ejemplo el reconocimiento de voz, pero aquí estamos hablando básicamente de una gran cantidad, de un diccionario, digamos, de una colección de datos fenomenal, totalmente ya articulada para poder
utilizarlo en nuestras APIs. Es decir, que parte de este trabajo ya está realizado y lo importante es que podamos visionarlo y aprovecharlo. ¿Mm? Entonces, este tipo de evidencias que comenzamos a tener dentro del framework nos proveen diferentes tipos de dificultades, ¿no? Entre ellos, aspectos intrínsecos de los datos por identificar la calidad, la objetividad, la reputación de estos datos que estamos coleccionando, aspectos contextuales que tienen que ver con el entendimiento, la facilidad de manipulación, la representación concisa de estos datos, por identificar claramente el valor que este dato me agrega, y aspectos de seguridad en cuanto a la restricción de acceso y la disponibilidad. Y el valor, entonces, que obtenemos del uso de estas evidencias está orientado desde aspectos de seguridad y privacidad, business intelligence, plataformas de datos, analítica de datos, servicios que nos provean estos datos, aspectos de etiquetamiento de datos y de visualización de la información en diferentes tipos de dashboard. Una vez que estos datos entonces los tenemos disponibilizados y ya sabemos cómo utilizarlos, vamos a tratarlos ahora como una huella digital. Las organizaciones, digamos hoy, que están muy reguladas, que tienen ciertos problemas de cumplimiento y que el análisis de problemas de cumplimiento requieren costosas inversiones de tiempo y dinero y que pueden implicar un riesgo muy importante en la reputación. Tenemos hoy una capacidad particular de analizar datos estructurales, no estructurados, dados, por ejemplo, le llamamos PNL, ¿no? Todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Esta tecnología del procesamiento del lenguaje natural nos permite analizar y determinar la existencia de problemas regulatorios antes de tener un impacto comercial negativo significante, ¿no? Por ejemplo, podríamos revisar correos electrónicos, conversaciones de chatbots, etc. ¿Qué nos provee esta tecnología? Nos permite particularmente, y algo muy importante, es el análisis de sentimientos. Es decir, que a través de el análisis del texto poder identificar el sentimiento que existe atrás de esa descripción. El reconocimiento de patrones, ¿sí? De la neurolingüística, o sea, en qué análisis sintáctico, por ejemplo, de un texto y poder determinar si una palabra está siendo utilizada como un verbo, como un adjetivo o como un sustantivo. ¿Sí? Nos permiten, por ejemplo, llevar conversaciones de voz a texto y permitir aplicar algoritmos de inteligencia artificial para poder identificar en ese texto que fue, digamos, transcrito a partir de una voz, qué es lo que nos está diciendo. Este tipo de reconocimiento del procesamiento del lenguaje natural es algo muy novedoso, digamos, ya se encuentra disponible en los sistemas de auditoría y nos permiten analizar grandes documentos de datos para identificar la información que se encuentra a nivel de texto escondida en esa plataforma. Básicamente el proceso entonces sigue siendo el mismo: importar datos, analizarlos y revisar resultados mediante apps. Incluimos Python como lenguaje especial, digamos, para analizar datos de manera agregada, con ya análisis científicos de datos, y poder utilizar este tipo de perfilado de datos que hoy existe y están disponibles, por ejemplo, el perfilado de pandas, que nos permite analizar a través del lenguaje de Python de manera libre, es un código de acceso libre, y poder entender cuál es el perfil de la información que estamos analizando, cuál es, digamos, la estructura y lo que nos provee esa información más en profundidad. Por ejemplo, el perfilado de pandas, una vez que los datos están analizados, nos va a dar inferencia de datos para poder entender cada una de las columnas, cada uno de los campos. Nos va a ofrecer conceptos básicos como valores únicos, valores faltantes, estadísticas de cuantiles, valores mínimos, máximos,
rangos en particular, estadísticas descriptivas que nos permitan informarnos medias, asimetrías, variaciones, desviaciones, cuáles son los valores más frecuentes, histogramas de datos, correlaciones entre diferentes campos, o sea, a través de matrices, entender cómo un campo está relacionado con otro, matrices de valores faltantes, de recuentos, mapas de calor, dendogramas de valores perdidos, filas duplicadas que nos muestren registros frecuentes duplicados, y particularmente esto que les comenté como análisis de texto, aprendiendo sobre diferentes escrituras y bloques. El análisis de texto, insisto, el PNL nos aporta a nivel de novedades, digamos, dentro de lo que es la auditoría, todo un mundo nuevo por descubrir. Bien, llegando a las conclusiones, entonces, básicamente las funciones y tareas de auditoría hoy que consumen datos tienen mucho potencial y permiten transformar el modelo de servicios del negocio y la posición dentro de auditoría dentro de la empresa y mercado, ¿no? No hay duda que hoy hay muchas tareas de auditoría que están digamos, ávidas por incorporar este tipo de procesos. Desde ya entendemos que las recomendaciones del gobierno de datos pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo empresarial, aprovechar la información, los datos y de qué manera esos datos son tratados en el proceso de manejo de datos. Y, por supuesto, hoy ya en las compañías sabemos que hay muchos ciclos de negocio que son altamente vulnerables a su interrupción porque están basados en datos, ¿no? Desde ya hoy en día, muchas compañías decimos que por este aislamiento social se ven obligadas a basar su procesamiento, sus aspectos comerciales desde el punto de vista de los datos y la interrupción de ellos implica que el negocio es altamente vulnerable. ¿Cuál es el costo de oportunidad por retrasar esta transformación digital en el esquema de trabajo de auditoría? Para algunas compañías es un costo muy alto que no debemos dejar pasar y es importante entonces, ya que estas capacidades están disponibles, impulsarlas y liderar esta transformación en nuestros procesos de auditoría. Y bueno, hasta aquí, digamos, tengo para ofrecerles una pequeña demo, digamos, dentro del sistema IDEA de cómo poder trabajar con, lo voy a hacer rápidamente, voy a abrir aquí un archivo del mayor general, es un archivo simplemente que tiene la información de número de asiento, descripción, qué usuario lo hizo, y dentro de el IDEA Lab, que está disponible en la versión 11 gratuitamente, podemos hacer un perfilado de pandas haciéndole un clic. Podemos ejecutar una tarea Python de perfilado de pandas de manera sencilla dentro de nuestra plataforma de auditoría. Vamos a elegir la totalidad de los campos. Aquí vemos cómo el perfilado de pandas está comenzando. Atrás lo vamos a ver en la pantalla negra. Vamos a indicarle que lo ejecute de manera full. Y aquí vemos cómo la tarea empieza a correr, se está ejecutando, están haciendo los análisis de correlación y en breves segundos vamos a tener los resultados. De esta manera podemos contemplar este perfilado. Acá me dice que tardó 22 segundos en ejecutarse y aquí tenemos entonces estos resultados del perfilado, donde podemos obtener una información muy rica sobre la base de datos, tanto con datos, información estructurada como no estructurada. Información sobre tipos de campos, sobre correlaciones, información respecto a cada una de las variables, cuáles son las cuentas que se utilizan más, cuáles menos, aspectos de tiempos, en qué horarios se realizan las transacciones y poder analizarlas de manera con profundidad, con histogramas, ver los extremos, los valores extremos, los valores comunes. Bueno, a nivel de importes, a nivel de transacciones y fechas,
respecto de las descripciones, o sea, cuáles son las descripciones utilizadas, y aquí es interesante poder analizar los temas de texto, como por ejemplo, cuáles son los caracteres utilizados. Si quisiéramos, por ejemplo, ver cuáles son los descripciones que tienen información específicamente en otros idiomas o en diferentes categorías, o descripciones cortas en cantidades de caracteres, etcétera. O sea, tenemos una información completa y además interacciones y correlaciones de manera sencilla entre un campo y otro. O sea, una vez que la información se encuentra, el perfilado es altamente rico respecto de la información. Todo esto está realizado con el perfilado de Pandas, como les dije, que es, bueno, es gratuito, digamos, ustedes pueden desarrollarlo, digamos, directamente en R o ejecutarlo desde un sistema de auditoría analítica de datos. Yo los invito entonces a poder acercarse a estas nuevas tecnologías. El perfilado de Pandas en la versión 2.9 inclusive les permite hacer análisis de imágenes y de diferentes tipos de archivo, además del de texto como el que les mencioné. Y bueno, la tecnología está, como lo vimos, la realidad supera la ficción, como quien dice. Bueno, y los invito entonces a adentrarse al análisis de estas nuevas tecnologías disponibles para nuestra profesión. Si tienen consultas o dudas, si quieren discutir algún tema en particular, tenemos unos minutos más en esta reunión de hoy para poder conversarlo en conjunto. Gracias, Rodolfo. Ahí Laura Mariani nos pregunta, según tu opinión, ¿qué área es responsable de liderar o implementar toda la temática de gobierno de datos? Es muy interesante, Laura, es un tema discutido, digamos, siempre hablamos del Chief Data Owner, digamos, de que debería existir en la organización un responsable de datos. Cada vez estamos viendo, hay compañías que lo tienen desde hace años, este perfil. Es un perfil que muchas veces se superpone con el de seguridad de la información, y hoy hablamos de ciberseguridad de la información. Pero no hay duda que alguien debe tomar control del gobierno de datos en las compañías. Así que este rol debe existir. Insisto, no es necesario que sea un raviol nuevo en la organización, sino que puede agregarse, digamos, a las responsabilidades. Y lo vemos hoy desde un punto de vista de cross. Por eso muchos lo incluyen dentro de la descripción de tareas que puede tener un CISO, alguien en ciberseguridad. Gracias, Rodolfo. Por favor. Ahí Andrea Dichara también nos consulta si existe una herramienta apta para la realización de arqueos de fondos a distancia. Muy interesante. Que nos permitan, bueno, hay herramientas que hoy en día están ya entregando los vueltos y administran cada uno de los billetes a nivel de conteo, ¿verdad? Así que, y hay máquinas que detectan el tipo de billete hoy para ser depositados, ¿no?, en entidades financieras. Así que esa tecnología existe, y aprovechar, lo que se debe hacer es aprovechar esa salida para poder tomarla como valor. Es muy costoso desde ya, estos Vault que las compañías pueden instalar para poder reconocer como un depósito inmediato de fondos, generalmente están también amarradas con las entidades bancarias, y de hecho permitirían hasta reconocer ese depósito inmediato, ¿no? Porque el billete es legal, de curso legal, y está reconocido en su denominación. No lo he visto para el punto para la realización de arqueos, pero la tecnología existe, ¿no es cierto? O sea que, de hecho, existe, como diríamos, en la primera línea de defensa, ¿no? Como para hacer el depósito en línea, aunque no se vaya a la entidad financiera, sino que se mantenga en custodia en el punto de depósito. Pero estos Vault están disponibles. Muchas gracias, Rodolfo. Acá Carlos nos pregunta si la digitalización es previa al gobierno de datos. A ver,
digitalización como transformación digital, las compañías vienen transitando esta realidad desde hace mucho tiempo, y sí, la realidad es que el gobierno de datos es un framework nuevo que nace mucho después de la digitalización. Yo creo que ha habido regulaciones sobre la protección de datos personales y ha habido tal vez tanto desgobierno en el manejo de datos y conflictos en el uso de los mismos que hicieron necesaria que exista esta función, ¿no? Y se organice luego. Así que lamentablemente debo decir que sí, por lo general siempre aprendemos a partir de las lecciones aprendidas, ¿no? De las cenizas, como quien dice. Así que el caos llegó y después el framework le viene a dar un poco de ordenamiento. Así que hoy vivimos en ese caos. Aquellas organizaciones que todavía no tengan un framework de gobierno de datos, es importante que empiecen a transitar ese camino. Muchas gracias, Rodolfo. Aprovecho para comentarte que te está saludando por el chat Cosme Belmonte, expresidente del instituto. Te dice muy buena presentación, felicitaciones. Gracias, Cosme. Lo mismo Viviana también te saluda, te agradece la exposición, dice que fue muy interesante y útil. También Ann Petersen. Yo no tengo más preguntas. No sé si querés darle un cierre ya al marco, digamos, de la actividad que hemos realizado en el día de hoy, día 4 de septiembre, siendo 11:53, y te parece, le damos un cierre y le deseamos a todos los presentes que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, por permitirnos presentar estas situaciones, como decimos nosotros, esta pequeña, como se dice, chispa que enciende un poco el interés. Así que, bueno, les dejo a todos, insisto, el framework de ISACA para que lo evalúen, para que se metan en el tema, y agradecerles nuevamente compartir esta mañana. Muchas gracias, Matías, gracias a todos. Muchas gracias, Rodolfo. En nombre del instituto, les damos los buenos días a todos y les deseamos un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Saludos Gracias, a todos. buena presentación. Saludos. Gente de Honduras, Matías. Sí, Laura, socios del instituto. Qué bueno. Qué alegría, Bien. gente de muchos lugares. Gracias, Rodolfo. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Laura, un beso grande. Adiós, Laura, un beso. Mati. Ese Rodolfo, hasta pronto, si Dios quiere. Nos estamos viendo.